Hay algo casi magnético en las pirámides de Giza, un misterio de la historia que se extiende a lo largo de los siglos y nos hace cuestionar todo lo que sabemos. Imagine un monumento que desafía tanto la lógica como el tiempo, en pie mientras imperios caen y eras enteras se pierden. No son solo piedras apiladas por expertos, son testigos de un pasado que aún resuena en el presente. La fascinación humana por estas estructuras va más allá de la mera curiosidad histórica. Existe una profunda sensación de que esconden algo grandioso, un secreto que tal vez nunca debió ser descubierto. Ahora haz clic en Me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Estos colosales monumentos no son solo gigantes de piedra. Hablan, en silencio, de una civilización que desafió los límites de lo imposible. Cada bloque, que a veces pesa tanto como un camión moderno, lleva no solo la marca del esfuerzo humano, sino también la pregunta: ¿cómo fue posible? ¿Quién los diseñó y con qué propósito? Algunos dicen que eran tumbas, otros que eran portales a algo más allá de la comprensión humana. Por eso, la historia de la pirámide de Keops, con sus cámaras y pasillos, todavía intriga a los exploradores modernos. Y cuando pensamos en el antiguo Egipto, no hablamos solo de pirámides, sino de un pueblo que dominaba ciencias, artes e incluso prácticas espirituales que siguen dejándonos asombrados. ¿Cómo pudo una civilización de hace miles de años, sin acceso a máquinas o tecnologías modernas, crear algo tan perfecto, tan alineado con las estrellas, que incluso nuestros científicos de hoy todavía debaten sobre su precisión? Este enigma de la historia es lo que mantiene viva nuestra fascinación y nuestro deseo de profundizar, de descubrir. Pero, por supuesto, la gran pregunta sigue siendo: ¿qué sabemos realmente sobre ellos? Gran parte de lo que creemos saber se basa en suposiciones, teorías que nunca han sido completamente probadas. Y mientras buscamos respuestas, nos damos cuenta de que a veces las pirámides revelan más sobre nuestras propias limitaciones que sobre sus propios secretos. ¿Y si la clave para desbloquearlas no estuviera en las piedras, sino en las estrellas que reflejan? Detrás de cada piedra de las pirámides hay un nombre que resuena en el tiempo: el faraón. Estos líderes no eran solo gobernantes, eran dioses en la tierra, responsables de conectar el reino de los hombres con lo divino. Keops, Chefren y Menquerinos dejaron cada uno su huella en la historia, pero sus motivaciones iban más allá del simple deseo de inmortalidad. Querían trascender el tiempo, crear algo que desafíe el olvido. Y, en cierto modo, lo consiguieron. Lo que estas pirámides representan no es solo poder, sino un vínculo espiritual entre el cielo y la tierra, entre la vida y la eternidad. La mitología egipcia nos cuenta que los faraones creían que eran enviados de los dioses, y sus obras debían reflejar esta divinidad. Es imposible mirar las pirámides sin sentir la fuerza de esta creencia. Cada detalle de la construcción fue un acto de devoción, desde las alineaciones con las constelaciones hasta la elección de las piedras. Eran, al mismo tiempo, fortalezas y templos, lugares donde se fusionaban lo espiritual y lo físico. Esta dualidad es lo que hace que estas construcciones sean tan fascinantes y tan difíciles de comprender en su totalidad. Pero fueron solo los faraones quienes dirigieron estos proyectos monumentales. Hay quienes dicen que detrás de estas construcciones hubo una clase de arquitectos y trabajadores altamente especializados, que dedicaron su vida a la realización de este sueño. Algunos relatos sugieren que la fuerza laboral no estaba formada por esclavos, como muchos creen, sino por ciudadanos orgullosos, motivados por el deber y la promesa de recompensas eternas. Imagínese la fuerza de un pueblo que se unió para levantar lo imposible, cargando piedras que parecían desafiar incluso la gravedad. Y mientras contemplamos a estos maestros constructores y sus ambiciones casi sobrehumanas,
surgen más preguntas que respuestas. ¿Quién tenía realmente el conocimiento para realizar tales obras? La construcción de las pirámides de Giza es un enigma histórico que desafía incluso a los más escépticos. ¿Cómo logró un pueblo sin acceso a las tecnologías modernas construir estructuras tan imponentes y precisas? Abundan las teorías: rampas gigantescas, palancas ingeniosas o quizás algo que la ciencia aún no ha logrado. Lo que sabemos con certeza es que estas piedras, algunas de las cuales pesan más que los elefantes, fueron moldeadas, transportadas y colocadas con una precisión casi imposible de creer. Es como si cada bloque guardara un secreto silencioso. La idea de que los esclavos construyeron las pirámides es ampliamente cuestionada hoy en día. Excavaciones recientes han revelado vestigios de aldeas donde los trabajadores vivían con relativa comodidad, bien alimentados y organizados. Estos descubrimientos sugieren que los constructores no eran prisioneros, sino ciudadanos comprometidos con algo más grande que ellos mismos. Imagine el orgullo de construir algo que duraría milenios, algo que sobreviviría a las civilizaciones mismas. Eran más que trabajadores, fueron visionarios de su tiempo. Sin embargo, hay quienes ven la construcción de las pirámides como algo más que el ingenio humano. Algunos teóricos señalan el uso de tecnologías avanzadas o incluso la pérdida de conocimientos que desafían nuestra comprensión actual. ¿Sería posible que los antiguos egipcios poseyeran formas de energía o máquinas que dejaron de existir con el tiempo? O, quién sabe, ¿estuvieron en contacto con sabiduría que venía de fuera de nuestro planeta? Estas ideas, por controvertidas que sean, mantienen viva la fascinación por el misterio de la historia de estas obras. E incluso con todas estas hipótesis, la pregunta sigue siendo: ¿sabemos realmente cómo se crearon? Cada teoría parece abrir puertas a nuevas preguntas, alimentando nuestra curiosidad sobre los límites de lo que es posible. La pirámide de Keops, también conocida como la Gran Pirámide, es la mayor de las tres de Giza y sin duda la más enigmática. Con casi 150 metros de altura original, fue la estructura más alta del mundo durante miles de años, una hazaña que aún hoy nos hace cuestionar los límites de la ingeniería antigua. Pero lo que realmente intriga a los estudiosos no es solo su grandeza, sino lo que se esconde en su interior. Pasillos estrechos, cámaras misteriosas y pasadizos inexplorados parecen guardar secretos que desafían nuestra comprensión. La Cámara del Rey, ubicada en el corazón de la pirámide, es un lugar que despierta fascinación y misterio. Algunos creen que era una tumba diseñada para preservar el cuerpo de Keops, pero allí no se encontró ninguna momia. Otros sugieren que esta cámara tenía un propósito ritual, tal vez incluso energético. El granito utilizado en sus muros, transportado desde Asuán, cientos de kilómetros al sur, parece haber sido elegido no solo por su durabilidad, sino por razones que aún escapan a nuestra comprensión. ¿Qué pasó realmente allí? Otro detalle intrigante es la alineación de la pirámide con los puntos cardinales, realizada con una precisión que desafía incluso a los instrumentos modernos. Esto llevó a muchos a creer que el edificio estaba estrechamente vinculado a la astronomía, sirviendo como mapa cósmico o portal espiritual. Imagine la habilidad y el conocimiento necesarios para crear algo tan alineado con el universo. ¿Fue esto solo el resultado de ingeniería avanzada o algo más profundo, un mensaje para las generaciones futuras? Pero el mayor misterio quizás resida en los pasajes aún inexplorados del interior de la Gran Pirámide. Utilizando tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre, los arqueólogos han identificado vacíos y túneles ocultos que sugieren la existencia de cámaras nunca antes vistas. ¿Qué podría esconderse allí? ¿Un tesoro, un secreto sobre el pasado o algo que desafía todas nuestras creencias sobre el antiguo Egipto?
Las pirámides de Giza no solo están firmemente arraigadas en la tierra, también apuntan al cielo. La perfecta alineación con la constelación de Orión ha sido objeto de fascinación y especulación durante siglos. ¿Podría ser esto simplemente una coincidencia? ¿O poseían los antiguos egipcios conocimientos astronómicos mucho más allá de lo que podemos imaginar? Cada ángulo, cada rostro, parece reflejar un patrón cósmico, como si estas estructuras fueran mensajes grabados en piedra para los dioses o para los futuros exploradores del misterio de la historia. La constelación de Orión era de gran importancia espiritual para los egipcios, ya que representaba a Osiris, el dios de la resurrección y el más allá. Alinear las pirámides con estas estrellas no fue solo un acto de habilidad técnica, sino una declaración de fe y poder. Para ellos, estas estructuras no eran solo tumbas, eran portales que conectaban el reino terrenal con el celestial. Piénselo, un monumento que no solo guarda a los muertos, sino que también señala el camino hacia la eternidad. Pero la alineación astronómica de las pirámides va más allá de Orión. Los estudios demuestran que también se alinean con el solsticio de verano, evento que marcó el inicio de la inundación del Nilo y, en consecuencia, la supervivencia del pueblo egipcio. Esta doble alineación, tanto con las estrellas como con los ciclos de la Tierra, sugiere un nivel de sofisticación científica que continúa dejándonos perplejos. ¿Son estas conexiones el resultado de ingeniería avanzada o reflejos de conocimientos que no comprendemos del todo? Y a medida que continuamos explorando estas relaciones entre las pirámides y los cielos, surgen más preguntas. ¿Podrían los egipcios haber recibido este conocimiento de una civilización anterior o incluso de visitantes de otro mundo? ¿O son estas estructuras testimonio de una sabiduría intrínseca a la humanidad, una curiosidad de la historia que conecta lo que está arriba y lo que está abajo, como un reflejo perfecto de nuestro deseo de trascender el tiempo y el espacio? Dentro de la inmensidad de las pirámides de Giza, el vacío es tan intrigante como la piedra misma. Detrás de muros aparentemente enormes, los radares modernos han revelado la existencia de cámaras y túneles ocultos que serpentean a través del interior de estas colosales estructuras. Estos espacios desconocidos alimentan teorías de todo tipo: depósitos de tesoros, cámaras ceremoniales o incluso pasajes a dimensiones que aún no entendemos. Es como si cada piedra fuera guardiana de antiguos secretos, un misterio de la historia que desafía nuestra imaginación. Los relatos de antiguos exploradores como el califa Al-Ma'mún hablan de pasillos y cámaras ocultos que parecían haber estado sellados para siempre. En sus excavaciones no habría encontrado más que vacío, pero esta ausencia en sí misma tiene significado. ¿Se construyeron estos pasajes para confundir a los saqueadores o, tal vez, para proteger algo más allá de lo físico? La idea de que las pirámides esconden más de lo que parece es una historia que resuena hasta el día de hoy. Y las tecnologías modernas no han hecho más que intensificar la fascinación. Los radares de penetración terrestre y las tomografías computarizadas han revelado espacios que siguen siendo inaccesibles, como el misterioso vacío en la Gran Pirámide detectado en investigaciones recientes. Estos hallazgos reavivan los debates sobre el verdadero propósito de estas estructuras. Imagínese lo que podría esconderse allí: manuscritos antiguos, artefactos sagrados o incluso evidencia de conocimientos perdidos. Cada nuevo descubrimiento parece ser solo el comienzo de una nueva ola de preguntas. Mientras nos esforzamos por explorar estas cámaras y túneles, la sensación es que las pirámides todavía tienen mucho que decirnos. Quizás los secretos que guardan no sean solo físicos, sino simbólicos. ¿Quién sabe? Al desentrañar estos misterios, podríamos aprender algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra curiosidad insaciable, nuestro deseo de descubrir y, sobre todo,
de comprender el enigma de la historia que late en el corazón de Giza. La perfección matemática de las pirámides de Giza es un enigma que desafía nuestra lógica moderna. Cada ángulo, cada proporción, parece calculada con una precisión que solo esperaríamos de computadoras o herramientas avanzadas. Pero aquí estamos, frente a una obra creada hace miles de años, con dimensiones que siguen la proporción áurea, un principio matemático que impregna la naturaleza, el arte e incluso la arquitectura moderna. ¿Cómo podrían los antiguos egipcios entender algo tan complejo sin los instrumentos de precisión que tenemos hoy? Los bloques que forman las pirámides no son simples piedras colocadas al azar. Fueron organizados con tanto cuidado que las alineaciones siguen siendo las mismas hoy, incluso con el paso del tiempo y el mal tiempo. Imagine el nivel de conocimiento necesario para calcular con precisión no solo el peso y la ubicación de cada piedra, sino también la forma en que interactuarían para sostener una estructura tan monumental. ¿Podría ser esto el resultado del genio humano o el remanente de conocimiento ancestral que se perdió en las arenas del tiempo? Y no se detiene ahí. Algunos estudiosos sostienen que las pirámides no solo reflejan matemáticas avanzadas, sino que también pueden haber servido como manuales vivientes de conocimiento. Sus proporciones y alineaciones parecen contener mensajes codificados sobre el universo, desde los ciclos de las estrellas hasta los principios básicos de la geometría y la física. Estos mensajes estarían ahí para cualquiera capaz de descifrarlos, como una cápsula del tiempo intelectual. Pero ¿quiénes serían los destinatarios de estas lecciones? Mientras intentamos descubrir el nivel de sofisticación matemática detrás de estas estructuras, surge la pregunta inevitable: ¿llegaron los egipcios a este conocimiento por sí solos? ¿O habrían recibido ayuda, quizás de una civilización anterior, o incluso de seres de otro mundo? Cada teoría añade una capa de misterio, dejando claro que no importa cuánto avancemos, las pirámides siguen siendo un hito inalcanzable del ingenio humano y una eterna invitación a explorar lo desconocido. Las piedras que forman las pirámides de Giza son más que bloques inertes. Llevan una historia de desafíos casi sobrehumanos. Hechos de piedra caliza y granito, muchos de ellos pesan decenas de toneladas, y algunos fueron extraídos de yacimientos a cientos de kilómetros de distancia. Imagine la logística necesaria para transportar estas piedras monumentales al desierto de Giza en una época en la que las ruedas eran escasas y los animales de carga enfrentaban limitaciones. Es como si cada piedra fuera una pieza de un rompecabezas que todavía no hemos podido armar. La piedra caliza, extraída de una cantera cercana, formaba la base de las pirámides, mientras que el granito, utilizado en las cámaras interiores, procedía de Asuán, una región situada a cientos de kilómetros río arriba. Para llevar estas piedras al lugar de construcción, se cree que los egipcios utilizaron barcazas a través del Nilo. Pero esto plantea nuevas preguntas. ¿Cómo movieron estas cargas gigantescas a través de las cálidas y escarpadas arenas del desierto? Algunos estudios sugieren utilizar trineos mojados para reducir la fricción, una solución ingeniosa que demuestra que el pensamiento creativo era tan valioso como la fuerza física. La precisión con la que se cortaron y encajaron estas piedras es otro misterio de la historia. Las herramientas disponibles en aquella época eran limitadas, hechas de cobre y piedra. ¿Cómo consiguieron entonces dar forma y colocar los bloques con tanta exactitud, hasta el punto de que no era posible insertar una hoja de papel entre ellos? Esta impresionante capacidad nos hace preguntarnos si los antiguos egipcios poseían conocimientos técnicos que todavía no comprendemos del todo. Y al reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los constructores, nos preguntamos, ¿qué motivó este colosal esfuerzo? ¿Fue simplemente devoción al faraón? ¿O hubo una fuerza mayor? ¿Algo que trasciende lo pragmático y toca lo espiritual? Estas piedras, en su majestuosa inmovilidad,
parecen susurrar que todavía tienen mucho que revelar, y cada uno de ellos, como una pieza de un rompecabezas, nos conduce a nuevos misterios escondidos en lo más profundo de la historia. Los historiadores antiguos fueron los primeros en registrar los misterios que rodean las pirámides de Giza. Heródoto, a menudo llamado el padre de la historia, escribió relatos fascinantes sobre estos monumentos durante su visita a Egipto. Describió métodos de construcción que incluían máquinas rudimentarias de madera para elevar los bloques, pero muchos de sus detalles han sido cuestionados con el tiempo. Aún así, sus narraciones nos dan una idea de las pirámides tal como se veían en su época: majestuosas, imponentes y envueltas en misterio. Pero Heródoto no fue el único que quedó impresionado por las pirámides. Otros autores antiguos, como Diodoro de Sicilia, añadieron sus propias observaciones, contradiciendo a menudo descripciones anteriores. Diodoro, por ejemplo, afirmó que las pirámides eran obra de la tiranía, construidas a costa de un sufrimiento humano incalculable. Estos informes pintan un retrato contradictorio, a veces exaltando la grandeza, a veces resaltando el peso de la explotación. Sin embargo, ambos coinciden en una cosa: las pirámides trascienden el entendimiento común, incluso para quienes las han observado de cerca. Curiosamente, los propios antiguos egipcios dejaron pocos registros detallados sobre cómo se construyeron estas estructuras. Los documentos encontrados hablan de vasijas, listas de trabajadores y ofrendas a los dioses, pero nunca se descubrió el manual de construcción de las pirámides. Esto deja un vacío que los relatos históricos intentan llenar, a menudo con interpretaciones que reflejan más la época en la que fueron escritos que la realidad de los constructores. Y así, las palabras de estos historiadores antiguos nos transportan a una época de fascinación y perplejidad. Pero al mismo tiempo, nos recuerdan que hay más preguntas que respuestas, más enigmas que certezas. ¿Qué vieron realmente quienes contemplaron las pirámides en su gloria original? ¿Qué pensaban de los secretos que parecían susurrar? Quizás, al observar estos relatos, podamos encontrar pistas que nos adentren más en la historia. Las pirámides de Giza no solo fascinan por su grandeza, intrigan por la posibilidad de contener propiedades energéticas únicas. A lo largo de los años, han surgido teorías de que estos colosales monumentos podrían ser más que simples tumbas o marcadores históricos. Algunos sugieren que las pirámides eran fuentes de energía, capturando fuerzas naturales aún desconocidas u olvidadas. Es una idea que mezcla ciencia, espiritualidad y un toque de especulación, pero que sigue alimentando la curiosidad de la historia. La investigación moderna ha revelado que la Gran Pirámide puede tener propiedades electromagnéticas peculiares. Los estudios demuestran que su estructura geométrica es capaz de concentrar energía en determinados puntos, especialmente en las cámaras internas. ¿Fue esto un accidente de construcción o algo planeado deliberadamente por los antiguos egipcios? Imagine la posibilidad de que estos monumentos fueran diseñados para canalizar fuerzas cósmicas, conectando la tierra y el cielo de maneras que aún escapan a nuestra comprensión. Además de las investigaciones científicas, relatos personales alimentan el mito de la energía de las pirámides. Los visitantes afirman sentir una extraña vibración al entrar en sus cámaras, como si estuvieran conectados a algo más grande. Algunos incluso creen que las pirámides tienen propiedades curativas, conservantes de alimentos o revitalizantes de objetos. Aunque estas historias están lejos de ser probadas, mantienen vivo el misterio y refuerzan la fascinación por estos monumentos como algo más que simples obras de piedra. Y mientras exploramos esta idea de energía, la pregunta sigue siendo: ¿realmente los antiguos egipcios entendían algo que nosotros todavía no entendemos? ¿Fueron las pirámides una clave para acceder a fuerzas olvidadas o simplemente una demostración del increíble dominio humano sobre la materia? De cualquier manera,
Estos monumentos continúan inspirándonos, como faros de un misterio de la historia que aún no se ha desvelado por completo. Las pirámides de Giza no están solas en el mundo. Desde Egipto hasta Centroamérica, desde Mesopotamia hasta Indonesia, aparecieron estructuras similares en diferentes partes del mundo, separadas por océanos y eras. Es difícil no preguntarse, ¿cómo llegaron estas civilizaciones distantes a ideas arquitectónicas tan similares? ¿Pudo haber existido una civilización madre? ¿Un pueblo antiguo que difundió sus conocimientos por el mundo antes de desaparecer, dejando solo huellas enigmáticas en forma de pirámides? La teoría de una civilización madre como la Atlántida ha fascinado durante mucho tiempo a los estudiosos y entusiastas del misterio de la historia. Según esta idea, un pueblo avanzado habría dominado el planeta mucho antes de lo que registramos como historia oficial. Estos ancestros perdidos podrían haber compartido sus conocimientos con los egipcios, mayas y otras culturas, explicando la similitud de formas y conceptos. Es una hipótesis que mezcla mito y arqueología, pero que nunca deja de provocar la imaginación. Otro punto intrigante es cómo estos pueblos aparentemente desconectados utilizaron sus pirámides con fines espirituales o astronómicos. En Egipto, las pirámides estaban alineadas con las estrellas. En Centroamérica, siguieron los ciclos solar y lunar. La similitud en el uso sugiere que estas estructuras no eran solo lugares físicos, sino puentes simbólicos entre lo humano y lo divino. ¿Son estas conexiones simples coincidencias o evidencia de una red de conocimientos antiguos? Y mientras contemplamos la relación entre las pirámides y estas civilizaciones perdidas, surge la pregunta: ¿qué más podría esconderse debajo de las arenas, las selvas y las montañas de todo el mundo? Cada nuevo descubrimiento arqueológico tiene el potencial de reescribir nuestra historia, de iluminar los caminos que conectan culturas aparentemente aisladas. Quizás, en lo más profundo de estas conexiones, se encuentre la clave para comprender la esencia del enigma de la historia humana. Las pirámides de Giza, a pesar de su grandeza, carecen notablemente de inscripciones elaboradas en sus paredes interiores. Este silencio es un misterio de la historia en sí mismo, ya que contrasta con otros monumentos egipcios, donde los jeroglíficos detallan las hazañas de los faraones y las oraciones a los dioses. Sin embargo, se encontraron algunas marcas en cámaras ocultas, como el nombre del faraón Keops pintado con pintura roja. ¿Pero por qué hay tan pocas inscripciones en un monumento tan monumental? ¿Fue esta una elección deliberada? ¿Una invitación al enigma? Los símbolos que se encuentran en las pirámides, aunque escasos, nos conectan directamente con el pensamiento espiritual de los antiguos egipcios. Cada jeroglífico, incluso en otros contextos, era más que una palabra. Era una clave para lo divino. Los egipcios creían que las inscripciones tenían poder, como puente entre el mundo de los vivos y el de los dioses. La ausencia de símbolos en el interior de las pirámides refleja un silencio reverente, donde solo los muertos tenían derecho a comprender lo que allí se guardaba. Otro aspecto intrigante son los mensajes simbólicos que las propias pirámides pueden representar. Su forma triangular, que asciende hacia el cielo, refleja un deseo de trascender lo terrenal y alcanzar lo espiritual. Incluso sin inscripciones en sus paredes internas, la arquitectura misma parece comunicar algo universal y atemporal, como si las pirámides fueran monumentos vivientes, capaces de transmitir mensajes sin palabras. Imagine el impacto de un edificio que habla sin voz, pero que aún resuena a través de los siglos. Y mientras buscamos descifrar lo que querían transmitir los egipcios, la sensación es que las respuestas están en algún lugar, escondidas entre las líneas de sus historias o quizás en otras partes del mundo. ¿Estaban estos mensajes destinados a nosotros, los observadores modernos, o simplemente a los dioses y faraones? Cada símbolo encontrado, cada ausencia notada,
alimenta la curiosidad por el próximo descubrimiento, manteniendo vivo el enigma de la historia de las pirámides. Las pirámides de Giza no son solo obras maestras arquitectónicas, son declaraciones de poder absoluto. Para los faraones, los gobernantes divinos de Egipto, estas colosales estructuras eran más que monumentos funerarios. Simbolizaban la conexión directa entre el cielo y la tierra, el reino de los hombres y el dominio eterno de los dioses. Cada bloque, cada línea recta, era un reflejo del control que estos soberanos ejercían no solo sobre su pueblo, sino sobre el destino mismo. Imagínese el impacto psicológico de contemplar algo tan grandioso, construido en nombre de un solo hombre. El poder de los faraones iba más allá de la fuerza física o política. Era un poder espiritual, una autoridad que se decía conferida por los propios dioses. Las pirámides fueron testimonios de esta legitimidad divina, erigidas para garantizar que el nombre del faraón fuera recordado para siempre. No era solo una cuestión de estatus, fue una apuesta por la eternidad. Quien controló la construcción de una pirámide, controló el tiempo, la memoria y, en definitiva, la historia. Y para los antiguos egipcios no había mayor poder que este. Pero el control absoluto requirió inmensos sacrificios. Construir una pirámide significó movilizar a toda una nación, desde arquitectos e ingenieros hasta trabajadores comunes. El faraón, como líder supremo, orquestó este esfuerzo monumental, convirtiendo la devoción de su pueblo en piedra eterna. ¿Fue esto una demostración de liderazgo o un ejemplo de tiranía? La línea entre el respeto y el miedo puede haber sido tan delgada como las hojas utilizadas para tallar los bloques. Y al contemplar estas pirámides como símbolos del poder faraónico, nos preguntamos, ¿qué más nos dicen sobre la relación entre liderazgo, fe y ambición? Quizás los faraones no solo construían tumbas, sino que dejaban mensajes ocultos sobre lo que significa ser eterno. Cada piedra es una pregunta sin respuesta. Cada cámara, un eco de una época en la que el poder moldeaba no solo el presente, sino también el curso mismo de la historia. La historia de las pirámides de Giza no está enterrada en el pasado. Ha sido reescrito continuamente por las manos de exploradores modernos. Desde las primeras excavaciones de aficionados, impulsadas por la curiosidad y el deseo de fama, hasta las investigaciones científicas más avanzadas, estas estructuras han sido epicentro de descubrimientos y controversias. Imagínese a un explorador del siglo XIX, armado únicamente con linternas y cuerdas, tratando de descubrir los secretos de monumentos que resisten el paso del tiempo. Era más que arqueología, fue una aventura épica. Las primeras exploraciones, como las de Giovanni Belzoni, estuvieron marcadas por métodos rudimentarios que en ocasiones causaban más daño que bien. Sin embargo, estos pioneros allanaron el camino para las investigaciones científicas que siguieron. Hoy en día, tecnologías como la tomografía y el radar de penetración terrestre nos permiten ver el interior de las pirámides sin mover una sola piedra. Es como si estuviéramos descubriendo los secretos de las pirámides con los ojos del futuro, tratando de comprender un enigma de la historia que continúa desafiándonos. Pero no todo es ciencia. La exploración moderna también está marcada por controversias y escándalos. Desde acusaciones de robo de artefactos hasta debates sobre quién tiene derecho a estudiar y preservar estos monumentos. Las pirámides siguen siendo un campo de batalla, no solo para los arqueólogos, sino para naciones enteras. Estos conflictos nos recuerdan que las pirámides no son solo reliquias, son símbolos vivos de identidad cultural y orgullo nacional. Y a medida que continuamos explorando con herramientas cada vez más sofisticadas, queda una verdad. Cuanto más descubrimos, más preguntas surgen. Cada nueva tecnología nos acerca un paso más a los secretos que guardan las pirámides, pero también revela cuán vasto es lo desconocido. ¿Qué nos traerán las próximas décadas?
Quizás las respuestas que buscamos estén más cerca de lo que imaginamos, o incluso más fuera de nuestro alcance. Hay algo profundamente místico en las pirámides de Giza, algo que va más allá de la piedra y la ingeniería. La mitología egipcia está incrustada en cada bloque, en cada pasaje oculto, creando un aura de misterio que perdura hasta el día de hoy. Los egipcios creían que sus faraones eran dioses en la tierra, y las pirámides eran, en cierto modo, guardianas de estas figuras divinas. Pero, ¿estas estructuras celestes eran solo construcciones de piedra o servían también como protección contra lo desconocido? La idea de que las pirámides protegían algo más que los cuerpos de los faraones ha intrigado a generaciones de exploradores. En el folclore popular, las pirámides a menudo se asocian con maldiciones, como la famosa maldición de Tutankamón. Según la leyenda, cualquiera que perturbara el descanso de los faraones pagaría con su vida. Aunque muchos de estos informes han sido desmentidos como mitos o supersticiones, no podemos negar que, a lo largo de los siglos, las pirámides han estado envueltas en un manto de misterio. Los informes de sucesos inexplicables alrededor de las pirámides, como luces extrañas en el cielo o sentimientos de inquietud en las cámaras interiores, alimentan estas historias y mantienen viva la idea de que estas estructuras todavía protegen algo más allá de lo visible. Pero ¿quiénes serían los verdaderos guardianes de estos monumentos? ¿Podrían ser los sacerdotes, quienes dedicaron sus vidas a la construcción y mantenimiento de templos y pirámides? ¿O fueron los propios faraones, cuyos espíritus, según la creencia egipcia, seguirían vigilando sus dominios después de la muerte? En cierto sentido, las pirámides siguen siendo guardianas del pasado, no solo protegiendo los cuerpos de los reyes, sino también preservando una clave para comprender las creencias y la sabiduría de una civilización que, hasta el día de hoy, continúa fascinándonos. Mientras tanto, la ciencia moderna busca comprender el papel espiritual de las pirámides sin perder nunca de vista la eterna fascinación por sus misteriosos orígenes. Y quién sabe, quizás las respuestas sobre estos guardianes del pasado estén aún más escondidas de lo que imaginamos, esperando a ser reveladas por quienes se atrevan a desvelar sus secretos. La idea de que las pirámides de Giza podrían haber sido construidas con la ayuda de civilizaciones extraterrestres no es una teoría nueva, pero ha ido ganando terreno en los últimos años. La precisión arquitectónica de estas estructuras, junto con el avanzado conocimiento astronómico de los egipcios, plantea la pregunta: ¿cómo pudo una sociedad tan antigua alcanzar tal nivel de sofisticación? Algunos teóricos señalan a seres extraterrestres como posibles responsables de esta ayuda cósmica, mientras que otros sostienen que solo disminuye el increíble ingenio humano. La duda, sin embargo, persiste. La teoría de los antiguos astronautas sugiere que seres de otros planetas podrían haber visitado la Tierra y compartido sus conocimientos con civilizaciones antiguas, como la egipcia. La idea se basa en la precisión de las alineaciones astronómicas de las pirámides y en tecnologías de construcción que aparentemente eran imposibles en ese momento. Para muchos, estas anomalías en las técnicas de construcción son señales de que algo más allá de la humanidad estaba en juego. Pero para otros, esto es un insulto a la inteligencia de los constructores del antiguo Egipto, que podrían haber desarrollado estos métodos de forma independiente, sin ninguna ayuda externa. Los estudios e investigaciones sobre esta teoría a menudo encuentran resistencia por parte de la comunidad científica tradicional. La falta de evidencia concreta y la naturaleza especulativa de las teorías extraterrestres hacen que la mayoría de los arqueólogos rechacen la idea. Pero la persistencia del enigma de las pirámides hace que en la mente de los curiosos persista la pregunta: ¿y si este conocimiento realmente viniera de fuentes más allá de nuestro planeta? ¿Cómo pudo surgir tan repentinamente
Una civilización tan avanzada, sin raíces previas, sin influencias externas. Mientras tanto, las pirámides siguen siendo un poderoso símbolo, no solo de poder y espiritualidad, sino también de un misterio que trasciende la lógica humana. Y mientras algunos siguen preguntándose si se trata de algo extraterrestre, otros prefieren creer que la verdadera respuesta aún está por descubrir, en algún lugar entre la ciencia y la fantasía, en el vasto y misterioso enigma de la historia. A pesar de todos los descubrimientos y teorías, las pirámides de Giza todavía están envueltas en un misterio. Su verdadera función sigue siendo un enigma de la historia. ¿Son las verdaderas tumbas de los faraones, como muchos creen? ¿O hay algo más? ¿Algo que desafía el entendimiento convencional? Muchos estudiosos sostienen que las pirámides eran un reflejo del viaje espiritual de los faraones, un camino hacia la vida eterna. ¿Pero eso es todo? ¿O podrían estas estructuras tener un propósito aún más profundo, vinculado a nuestra comprensión del cosmos, la energía o incluso la propia conciencia humana? La desaparición de ciertos objetos, como artefactos preciosos o incluso los propios cuerpos de los faraones, también alimenta la especulación. Los relatos históricos hablan de tumbas saqueadas y de sepulturas desprovistas de cualquier rastro de valor material. Esto plantea la hipótesis de que las pirámides podrían haber sido diseñadas para almacenar algo más que riqueza física. Quizás lo que faltaba allí no eran tesoros, sino algo que trasciende lo tangible, un secreto que permanece oculto, esperando ser revelado a quien esté dispuesto a buscar. A lo largo de los siglos, se han realizado nuevos descubrimientos dentro de las pirámides, pero siempre hay algo más por explorar. Los radares modernos han detectado espacios vacíos y pasajes inexplorados, lo que sugiere que hay más detrás de los muros de Giza. ¿Tienen las pirámides la clave de algo que la humanidad aún no está preparada para comprender? ¿O son simplemente monumentos de un pasado lejano que desafían nuestras nociones de tiempo y espacio, sin revelar nunca lo que realmente significan? Mientras tanto, el misterio persiste, alimentando nuestra curiosidad e instándonos a seguir explorando. Quizás las pirámides, en su grandeza, no sean solo un enigma por resolver, sino una invitación a profundizar en nuestra propia búsqueda del conocimiento. ¿Quién sabe? La verdadera respuesta está más allá de la piedra y el hierro, en las estrellas que señalan o en las puertas aún por abrir, dentro de ellos mismos. Las tres pirámides de Giza, aunque imponentes en su individualidad, a menudo se consideran una unidad, un conjunto de monumentos que comparten un propósito común. Sin embargo, cuando miramos más de cerca cada una de ellas, surge la pregunta: ¿fueron estas pirámides realmente una expresión de unidad? ¿O en realidad reflejaron una competencia velada entre los faraones? Después de todo, cada una de las pirámides fue construida por un faraón diferente, y las similitudes arquitectónicas también pueden verse como una demostración de rivalidad, un reflejo de egos que intentan superarse unos a otros, incluso más allá de la muerte. La pirámide de Keops, la más grande de todas, es la más imponente, y su tamaño podría indicar el intento de su constructor de destacar entre las demás. Kefren, su sucesor, construyó una pirámide de proporciones ligeramente menores, pero con su propia complejidad y sofisticación, y muchos creen que el faraón quería demostrar que su habilidad y poder eran iguales o incluso superiores. Miqueas, el último de los tres faraones de Giza, construyó una pirámide mucho más pequeña, pero su obra no fue menos significativa, ya que representaba la continuidad y tradición de la dinastía, con un enfoque más fuerte en la conexión espiritual que en la grandeza material. Si consideramos la relación entre estas pirámides como una forma de competencia, se revela una nueva capa de comprensión. Quizás los faraones no solo estaban preocupados por dejar un legado,
sino también por asegurarse de que su pirámide fuera vista como la más poderosa y significativa. Cada una de las pirámides refleja un ideal, una visión diferente del poder, el prestigio y la conexión con lo divino. En este contexto, la pirámide de Keops puede verse como un intento de marcar un dominio absoluto, mientras que las otras dos pueden interpretarse como respuestas a este desafío, reflejando una lucha continua por la supremacía, incluso si es en el más allá. Aún así, la grandeza de las tres pirámides es innegable, y quizás lo que realmente importa no sea la competencia entre ellas, sino la unidad en la grandeza de sus formas. Cada una, con sus características y particularidades, cuenta una historia de una época en la que los faraones veían su existencia como una extensión del cosmos, donde sus pirámides no solo serían tumbas, sino portales que conectarían los reinos terrestre y divino. Y así, cuando los miramos, vemos no solo la rivalidad, sino la reverencia de una época que intentó entender la eternidad a través de la piedra. El Valle de los Reyes y las pirámides de Giza representan dos caras de un mismo enigma: la búsqueda de la inmortalidad y la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Mientras las pirámides fueron construidas para los faraones como imponentes símbolos de poder, el Valle de los Reyes, a orillas del Nilo, albergaba las tumbas de gobernantes que buscaban una vida eterna más discreta, alejada de la mirada pública. Sin embargo, lo que ambos lugares tienen en común es el énfasis en la otra vida y la preservación de la grandeza de los reyes. Ambas construcciones, las pirámides y las tumbas, eran formas de asegurar que el faraón viviera para siempre, no solo en la memoria de los vivos, sino de una manera trascendente, custodiada por las generaciones futuras. Lo que resulta particularmente fascinante de esta transición del uso de pirámides a tumbas en el Valle de los Reyes es el cambio en la percepción del poder. Las pirámides, visibles a kilómetros de distancia, eran manifestaciones de un poder público, algo que conectaba al faraón directamente con lo divino y con la tierra. Pero en el Valle de los Reyes, los faraones se preocuparon más por el aspecto privado de su viaje hacia la vida eterna, cavando sus tumbas en las rocas, buscando un espacio más sagrado y reservado que reflejara el paso del cuerpo al más allá. Este contraste revela una evolución en la forma en que los egipcios veían la muerte y el más allá. Con el tiempo, los estilos cambiantes de entierro reflejaron la creciente complejidad de las creencias espirituales. Si las pirámides eran monumentos colosales, construidos para ser visitados y venerados, el Valle de los Reyes era, en cierto modo, un lugar más íntimo, donde se convertían las creencias sobre el juicio final, el pesaje del corazón y el acceso al campo de Osiris. Más evidente, cada cámara y túnel excavado en las colinas de Tebas fue un intento de crear un mundo paralelo, donde el faraón no solo reinaría sobre su pueblo, sino también sobre las fuerzas espirituales del más allá. Y cuando reflexionamos sobre la transición del uso de las pirámides al Valle de los Reyes, nos damos cuenta de que, a pesar de los cambios en el estilo y las prácticas funerarias, el objetivo final era el mismo: lograr que la grandeza y la autoridad del faraón trascendieran el tiempo. Límites. La diferencia está en la manera de afrontar la eternidad, a veces con la visibilidad de lo monumental, a veces con la intimidad de lo oculto. Pero, de una manera u otra, los faraones buscaron lograr lo que muchos de nosotros todavía deseamos: un lugar en el más allá, donde su memoria nunca sería borrada. Las pirámides de Giza, a pesar de sus orígenes hace milenios, continúan influyendo en el mundo moderno en formas que van más allá de su increíble arquitectura. Son más que simples hitos históricos. Son fuentes de inspiración y fascinación. Su presencia resuena en diversas formas de arte, arquitectura e incluso teorías filosóficas. Los arquitectos e ingenieros modernos
todavía están lidiando con el misterio de cómo se erigieron estas imponentes estructuras, y la búsqueda de respuestas continúa alimentando el deseo de crear monumentos que desafíen el tiempo, como las pirámides desafiaron el paso de los siglos. En el ámbito del arte, la pirámide es una figura simbólica que representa algo eterno, sólido e inmortal. Su forma geométrica, perfecta e inmutable, se encuentra en todo, desde el arte moderno hasta el diseño de edificios contemporáneos. Muchos de los conceptos arquitectónicos actuales, como la búsqueda de la precisión y el uso eficiente del espacio, se remontan a las pirámides de Giza. Siguen siendo un símbolo de la ingeniería de vanguardia, no solo por la forma en que se fabricaron, sino por la forma en que desafiaron los límites de la ciencia en ese momento y, paradójicamente, continúan inspirando la innovación en el presente. La influencia de las pirámides también se puede ver en el campo de la literatura y el cine, donde suelen aparecer como símbolos de misterios antiguos, secretos ocultos y sabiduría olvidada. Las películas y los libros de ficción a menudo los presentan como portales a mundos desconocidos, fuentes de poder místico o incluso puntos de contacto con civilizaciones extraterrestres. Esta representación popular de las pirámides como símbolos de misterio y poder añade una capa mítica a su ya impresionante aura, convirtiéndolas en protagonistas de historias que abarcan generaciones. Pero la influencia de las pirámides va más allá de la cultura popular. También tienen un impacto directo en cómo percibimos la historia misma. Nos recuerdan la capacidad humana de lograr lo imposible y crear algo que trascienda el tiempo. Al contemplar estas maravillas del pasado, tenemos el desafío de pensar en nuestra propia contribución a la historia. ¿Qué estamos construyendo ahora que será recordado dentro de 1000 años? Quizás, al igual que las pirámides, las respuestas a esta pregunta aún estén por descubrir. El estudio de las pirámides y las civilizaciones de Egipto no sería lo que es hoy, sin las incansables aportaciones de los egiptólogos. Estos estudiosos dedicaron sus vidas a decodificar los misterios de una cultura que, a pesar de haber existido hace miles de años, todavía nos intriga profundamente. Entre los nombres más conocidos se encuentran Jean-François Champollion, que descifró los jeroglíficos egipcios, y Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón. Ambos, de diferentes maneras, revelaron al mundo secretos que, hasta entonces, habían estado ocultos bajo capas de tiempo y arena. Champollion, quizás el más célebre de todos los egiptólogos, fue la clave para comprender la escritura egipcia. Su traducción de la piedra Rosetta, que contenía un decreto escrito en 3 idiomas, incluidos jeroglíficos, abrió la puerta a descifrar miles de inscripciones que antes eran indescifrables. El descubrimiento de Champollion no fue solo una victoria personal, sino una victoria para la humanidad, ya que proporcionó una nueva forma de conectar el pasado con el presente. Sin él, gran parte de lo que sabemos sobre el antiguo Egipto seguiría siendo un gran misterio. Howard Carter, con su famoso descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, sacó a la luz uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de todos los tiempos. La tumba estaba llena de tesoros, objetos de oro y artefactos que ayudaron a reconstruir la vida y los rituales del faraón más famoso de la historia. Lo que muchos no saben, sin embargo, es que Carter enfrentó una enorme resistencia para excavar la tumba, y su persistencia y coraje demuestran el compromiso de los egiptólogos para descubrir secretos antiguos. Además de Carter y Champollion, muchos otros egiptólogos han desempeñado papeles esenciales en la preservación y comprensión del antiguo Egipto, como Zahi Hawass, quien durante su carrera ayudó a descubrir valiosas tumbas y artefactos y a la preservación de sitios arqueológicos vitales. Cada uno de ellos, a lo largo de la historia, tendió puentes entre los fragmentos de un pasado que de otro modo permanecería incompleto.
no solo nos contaron historias, sino que nos dieron la oportunidad de vivirlas. Y a medida que más egiptólogos idean nuevas tecnologías y métodos de excavación, la pregunta sigue siendo: ¿qué más se puede revelar sobre las pirámides y la civilización egipcia? Quizás, al igual que sus predecesores, los nuevos eruditos descubran secretos aún más profundos, escribiendo los próximos capítulos de la historia de la humanidad, llenos de misterios que, por ahora, aún esperan ser revelados. Para los antiguos egipcios, la muerte no era un final, sino una transición, un camino que conducía a la eternidad. Las pirámides de Giza, con su imponente grandeza, eran más que simples tumbas. Eran portales al más allá. El faraón, que era visto como un dios viviente, no solo gobernaría durante su vida terrenal, sino que también gobernaría en el más allá. La creencia de que el faraón seguiría viviendo de otra forma estuvo en el centro de la construcción de las pirámides. Fueron diseñadas para garantizar que él permaneciera en el poder, conectando el mundo de los vivos con el reino de los muertos. La relación entre la vida y la muerte en la cultura egipcia estaba impregnada de un ciclo continuo de renacimiento. La pirámide, con su forma ascendente, simbolizaba este viaje que llevaba al faraón hacia el cielo, donde podía reunirse con los dioses. La idea de que el alma del faraón ascendería después de la muerte, pasando por una serie de pruebas y pruebas espirituales, era central en los rituales funerarios egipcios. El famoso pesaje del corazón fue uno de los momentos decisivos, donde se comparó el corazón del faraón con la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Solo si el corazón fuera lo suficientemente puro, podría Faraón entrar en la eternidad. Además, las pirámides también reflejaban la creencia en la vida eterna, asociada no solo al faraón, sino a Egipto en su conjunto. El pueblo creía que el faraón, después de su muerte, continuaría protegiéndolos y guiándolos espiritualmente. Para los egipcios, el faraón era el mediador entre el mundo de los dioses y el de los hombres, y, al garantizar su ascensión, las pirámides garantizaban también la continuidad del equilibrio cósmico. No eran solo monumentos de piedra, sino manifestaciones de un ciclo eterno, donde la muerte era solo una fase temporal. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia la era moderna, nos preguntamos: ¿todavía resuenan en nosotros las ideas egipcias sobre la muerte y la eternidad? En nuestra búsqueda de significado e inmortalidad, las pirámides siguen siendo símbolos poderosos de nuestra propia búsqueda de un legado duradero. La muerte, en la filosofía egipcia, no es el fin, sino una transformación. Y tal vez, al mirar las pirámides, podamos reflexionar sobre lo que le dejamos al mundo, sabiendo que nuestro propio legado también abarcará los siglos, de la misma manera que el faraón de Giza. Hoy en día, las pirámides de Giza son, sin duda, una de las mayores atracciones turísticas del mundo, atrayendo a millones de visitantes de todos los rincones del planeta. Sin embargo, la popularidad conlleva controversia. El turismo de masas tiene sus efectos y las pirámides, una de las mayores maravillas del mundo antiguo, enfrentan el desafío de su preservación. A medida que crece el número de turistas, también aumenta el impacto sobre estos monumentos antiguos. Los muros que alguna vez permanecieron intactos, ahora enfrentan las marcas de manos curiosas, el desgaste del tiempo y la presión del flujo constante de visitantes. El dilema entre preservar y promover es uno de los mayores desafíos que enfrenta Egipto. Por un lado, el turismo aporta valiosos ingresos a la economía y ayuda a mantener la atención internacional sobre la importancia histórica y cultural de Egipto. Por otro lado, la constante afluencia de personas puede acelerar el deterioro de un patrimonio que ha resistido durante milenios. El uso de tecnología moderna para monitorear y proteger las pirámides ha sido una respuesta, pero la pregunta sigue siendo: ¿hasta qué punto podemos equilibrar el deseo de aprender con la necesidad de preservar? Además,
Existen cuestiones culturales y éticas que surgen en torno al turismo en sitios históricos. En un país como Egipto, donde el patrimonio cultural es una parte esencial de la identidad nacional, ¿quién tiene derecho a explorar y beneficiarse de las riquezas que ofrecen las pirámides? La concesión de permisos para excavaciones y exploración de sitios son cuestiones delicadas que a menudo implican disputas políticas y económicas. Las pirámides, entonces, no son solo símbolos de un pasado lejano, sino también piezas centrales de un juego global de poder y preservación. Al mirar hacia el futuro, nos preguntamos, ¿cuál es el papel del turismo en las próximas generaciones? ¿Es posible mantener intacta la grandeza de las pirámides y al mismo tiempo compartir los misterios que encierran con el mundo? El debate sobre cómo proteger estas maravillas y al mismo tiempo permitir el acceso sigue siendo un tema importante. Y tal vez mientras discutimos estas preguntas, recordemos que las pirámides, en su eternidad, son guardianas no solo del pasado, sino del futuro, desafiándonos a encontrar un equilibrio entre la curiosidad y la preservación. Las pirámides de Giza son más que simples edificios antiguos. Son testimonios vivos de la ambición humana y de la búsqueda de la eternidad. Han resistido el clima, las invasiones y siglos de cambios, permaneciendo firmes e imponentes en el desierto egipcio. El legado de las pirámides no se limita a su tamaño o a su impresionante ingeniería. Son símbolos de algo más grande, el deseo humano de trascender el tiempo y dejar una huella indeleble en la historia. El faraón que ordenó la construcción de su pirámide no solo pensaba en su muerte, sino en la forma en que sería recordado por las generaciones futuras. Y eso es lo que las pirámides todavía nos ofrecen hoy: un legado de durabilidad y relevancia. Además, las pirámides desempeñan un papel crucial en la preservación de la historia egipcia y la comprensión de la civilización antigua. Nos conectan con una época en la que las religiones, las creencias y las prácticas espirituales estaban profundamente entrelazadas con la vida cotidiana. Cada piedra, cada cámara, es una cápsula del tiempo que ofrece pistas sobre cómo se veía Egipto a sí mismo, cómo se relacionaban sus gobernantes y ciudadanos con lo divino, y cómo buscaban asegurar su supervivencia en el más allá. A través de las pirámides podemos vislumbrar las complejidades y filosofías de una de las civilizaciones más duraderas de la historia. El impacto de las pirámides va más allá de Egipto. Han inspirado a arquitectos, ingenieros y artistas a lo largo de los siglos, desde la antigüedad hasta nuestros días. Su forma geométrica, perfecta y armoniosa, todavía se considera un símbolo de perfección arquitectónica y trascendencia espiritual. Las pirámides han influido en el diseño de monumentos de todo el mundo, desde iglesias hasta museos, y siguen siendo un modelo para quienes buscan comprender la unión entre forma y función, entre lo material y lo espiritual. No son solo un reflejo del pasado, sino una inspiración para el presente y el futuro. A medida que avanza el mundo moderno y se realizan nuevos descubrimientos, el legado de las pirámides también se expande. Siguen siendo un foco de estudios arqueológicos y un punto de debate cultural. ¿Cómo interpretarán estas maravillas las nuevas generaciones? ¿Qué secretos aún esperan ser descubiertos? El hecho de que, a pesar de todos los avances tecnológicos, las pirámides sigan intrigándonos solo confirma su posición como uno de los mayores legados de la historia de la humanidad. Las pirámides de Giza siguen siendo, hasta el día de hoy, uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. A pesar de todos los avances en ciencia, arqueología y tecnología, todavía hay muchas cosas sobre ellos que no comprendemos del todo. Continúan desafiándonos, invitándonos a cuestionar todo lo que sabemos sobre el pasado e incluso nuestro propio lugar en el universo. El misterio de las pirámides no es solo lo que se hizo, sino lo que aún puede revelarse. Con cada nuevo descubrimiento surge una nueva pregunta,
y la fascinante búsqueda de respuestas continúa incansablemente a lo largo de los siglos. Y quizás la verdadera belleza de las pirámides resida precisamente en su capacidad de permanecer más allá de nuestra total comprensión. Son más que piedras amontonadas, son símbolos de nuestra curiosidad insaciable, de nuestro deseo de comprender lo que nos ha precedido y de encontrar significado en un mundo mucho más grande que nosotros mismos. Si bien el misterio persiste, nos enseñan algo vital. El viaje de exploración y descubrimiento nunca se completa del todo. Siempre hay más que aprender, más que descubrir y quizás más que sorprendernos. El futuro, como las pirámides, está lleno de posibilidades. Así como las generaciones pasadas se maravillaron con estos monumentos y dejaron sus huellas, nosotros, que observamos sus sombras en el desierto, seguimos siendo moldeados por ellos. ¿Qué podemos aprender de ellos sobre nuestro propio poder, nuestra propia capacidad para trascender los límites del tiempo y el espacio? El misterio continúa, y la respuesta puede no estar en lo que encontramos, sino en las preguntas que todavía tenemos y la búsqueda interminable de ellas. Y mientras seguimos mirando las pirámides, imponentes y silenciosas, sabemos que, de alguna manera, siguen hablándonos. El misterio de las pirámides de Giza no está solo en su pasado, sino en nuestro futuro, en lo que aún podemos descubrir sobre el hombre, el cosmos y lo eterno. Quizás, como ellos, nuestro viaje tampoco termine nunca. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.